Reforma agraria en el Perú. La reforma agraria en el Perú es un hito histórico que perdura hasta el día de hoy. Para entrar en detalles, quiero indicar qué es una reforma agraria. Una reforma agraria es un proceso político donde se ajustan medidas económicas y sociales en búsqueda de un equilibrio y equidad. Lo que se buscó con la reforma agraria fue la distribución de propiedades para ayudar económicamente a los más pobres y también una desigualdad, es decir, terminar con la desigualdad social que existía en esas épocas, hablando netamente de la población campesina. Y para entrar a mayores detalles, nos planteamos la siguiente interrogante: ¿cómo afectó positivamente la reforma agraria al Perú? Para entrar y dar detalles a ello, vamos a hablar sobre el aspecto político, social y económico que afectó en la época con la reforma agraria en el Perú. Beneficios en el aspecto económico que trajo consigo la reforma agraria durante el gobierno de Juan Velasco Alvarado en la década de los 70 en el Perú. Les estaré presentando dos informaciones. La primera tiene que ver con la reducción de la desigualdad. La redistribución de la tierra y la repartición de las propiedades fue uno de los objetivos de la reforma agraria, ya que esto permitió el acceso de los campesinos a las tierras que estos trabajaban, permitiendo así haciendo que estos mejoraran su calidad de vida y ayudando a la reducción de la desigualdad económica que existía en el país. En segundo lugar, tenemos a la creación del empleo rural. La reforma agraria estimuló la creación o la generación del empleo, ya que se necesitaba mano de obra extra que trabajara en estas tierras recién distribuidas. Esto afectó principalmente a las zonas rurales, ya que el empleo acá era bastante persistente, lo que contribuyó a la economía del campesino y a la economía del país como tal. Si ahora hablamos de la clase política en lo que fue la reforma agraria, esta se vio obligada a aplicar algunas formas de intervención para modificar la estructura de la propiedad, así en las décadas de 1950 y 1960, una serie de hechos que dieron inicio a la transformación del campo peruano. En 1956, un gobierno de derechas formó una comisión para la reforma agraria y la vivienda. En 1962, una junta militar de gobierno dio una ley de reforma agraria que en la práctica convalidaba la ocupación de tierras por campesinos en los latifundios de los valles de la Convención y Lares, en el departamento del Cusco. En 1964, un gobierno democrático aprobó una ley de reforma agraria que debía tener alcance nacional, pero que a falta de decisión política fue tímidamente aplicada en 1969. Y por último, un gobierno militar expidió y ejecutó una nueva ley de reforma agraria, esta vez con el respaldo de la institución que era y sigue siendo la más organizada del país, que son las Fuerzas Armadas. Y para la nueva política agraria, lo nuevo fue que desde inicios de la década de 1990, las exportaciones de productos agrícolas no tradicionales se sumaron a las exportaciones mineras, pesqueras y agrarias tradicionales, sobre todo el café. El éxito del sector agroexportador chileno impulsó a los gobiernos post-reforma agraria y a potenciales inversionistas a tomar partido de las excelentes condiciones naturales de la costa peruana para cultivos comerciales de contraestación en relación con el hemisferio norte, y por las ingentes inversiones públicas en infraestructura vial y de riesgo acumuladas en esa región a lo largo de décadas, en marcado contraste con las otras dos regiones del país, que son la sierra y la selva, que se mantienen absolutamente descapitalizadas. Asimismo, en el aspecto social, la reforma agraria trajo consigo la redistribución de las tierras que fueron asignadas a los pobladores para vivienda y agricultura. Fue beneficioso para disminuir la desigualdad social y desaparecer la brecha entre ricos y pobres. Muchos agricultores mejoraron sus condiciones y calidad de vida, ya que la agricultura generó ingresos, y asimismo les dio la posibilidad de ser autosuficientes y tener suministros constantemente, disminuyendo así las importaciones de productos.
En los servicios básicos también hubo mejoras en el sector salud, en el sector de educación, entre otros sectores, ya que se invertía más en infraestructura. Se formaron cooperativas y comunidades agrícolas, también como se trató de proteger los derechos de los trabajadores agrícolas, incluyendo salarios más justos y condiciones de trabajo seguras. Como conclusión, entonces, en la reforma agraria, los ganadores fueron las comunidades indígenas. Asimismo, esto ayudó en la mayor participación de nuestras mujeres, donde también aumentamos la educación en la parte de todos los pobladores. Ya no había una diferencia entre las personas que tenían dinero y nuestras comunidades indígenas. Asimismo, el aumento del nivel y la diversificación de sus actividades económicas, ¿no? Asimismo, gracias a la reforma agraria, se redujo la desigualdad en la distribución de las tierras agrícolas, incrementando la producción. La primera reforma agraria fue desarrollada en el gobierno militar de Juan Velasco Alvarado. Entonces nos damos cuenta que el beneficio de esta reforma agraria fue en la parte social, económica y política, donde ayudó a muchos de nuestros hermanos peruanos que pertenecían a las comunidades indígenas y andinas. Asimismo, gracias a ello se pudo ver la producción a mayor nivel. Entonces nos damos cuenta que eso fue muy beneficioso, gracias a la reforma agraria en el Perú.